Hay un personaje en la historia del Imperio Romano que ha tenido la mayor sagacidad dentro del imperio para llegar al poder, para consolidar poder, para crear una imagen. Sin duda alguna, Julio César es el personaje. Un personaje polémico por los cuatro costados y traicionado al final de su vida, lo que representó para él pues una experiencia, y su mayor aprendizaje lo aprendió justo cuando expiraba, cuando se daba cuenta que había sido traicionado. Esa es la historia de un Julio César que hoy atrae la atención de mi hija Dore para hablar justamente de él. Te saludo esta mañana, mi Dore querida, empezando la semana contigo. Buenos días. Arrancando con el pie derecho, papacito. Muy buenos días. Qué gusto estar contigo y poder hablar con todo tu auditorio justo de este gran emperador que cae un día como hoy, pero del año 44 antes de Cristo, asesinado producto de una terrible traición que pretendía pues lanzar a la República, y pues pasó todo lo contrario, porque entre los nobles de la época se traían una debacle impresionante, papacito. Y veíamos 2 años antes de su muerte celebrar sus éxitos, como tú los decías, le costó trabajo llegar a donde estaba. Y tenía 4 guerras libradas en las Galias, en Egipto, en el Ponto, en África, y se aventó un banquetón digno de su victoria, ¿no? De 2 semanas, y vistió los colores que lo caracterizaron toda su vida, que era el color púrpura, estas túnicas bordadas a mano con hilos de oro, ya sabes, donde él se engalanaba y recorría a caballo con toda una cuadriga que te mueres, orgulloso de lo que había logrado, ¿no? Te venían detrás de él todos estos carruajes que exhibían partes de los tesoros que él había conseguido en las batallas. Y nunca antes en Roma, es que eso es lo que tiene Julio César, nunca antes en Roma se había vivido tanta grandeza y por ende también una celebración así. Imagínate, el pueblo estaba vuelto loco, ¿no? Y esta opulencia lo que saca o lo que despierta es mucha ambición. O sea, los senadores volteaban a verlo y decían, híjole, pues yo quiero, ¿no? Cayo, Casio, Marco Junio, Décimo Junio. Bueno, había más de 70 personas en el Senado que se llamaban los libertadores, y empezaron a conjeturar. Justamente ese día que se pavoneó por las calles de Roma, ese día empezaron a hacer un complot justo para acabar con su vida. Platicarles un poco de su vida, ¿no? Julio César nació en el seno de una familia noble. Él vivió de primera mano todos los conflictos que sacudían a la República en aquel entonces, y tenía apenas 16 años, y la usanza lo que dictaba era cambiar la túnica. Y él a los 16 se hace su fiestita y le ponen su túnica de adulto y las joyerías de los adultos. Era toda una ceremonia, un poco como los bar mitzvahs, ¿no, pa? Era una ceremonia y se exhibían, las familias se presentaban como los 15 años. Y entonces, pues lo pavonearon como parte de la Sociedad de Roma en aquel entonces. Y luego su padre, Cayo Julio César, y su madre Aurelia lo prepararon pues bastante bien para esta fecha, ¿no? Pero le enseñaron de todo, ¿no? Literatura, lo que no se habían preparado es que su papá se iba a morir como a los 3 días de él haber tenido su fiesta de 16, y se quedó al frente de la familia. Entonces fue un cambio muy abrupto para él, y esto le dio una enorme responsabilidad, ¿no, pa? Como que desde chiquito su vida ya estaba encauzada. Ya sabían qué es lo que querían o cuál era el resultado que querían de la vida de Julio César, y lo educaron muy bien. Obviamente nadie contó con su vida amorosa porque pues sí se le conoce que era galante, ¿no? Cornelia, Pompeya, Calpurnia, era todo un seductor. ¡Auch! Y bueno, Cleopatra también, ¿no? Habría que hablar de ella en un tema aparte, pero también influyó muchísimo en su vida. Y justo, de hecho, cuando lo asesinan, Cleopatra estaba ahí, todavía viviendo en Roma. Pero bueno, era un hombre brillante, muy elegante. Y yo, ahora que lo describo, recuerdo como este tipo de hombres como Frank Sinatra, ¿no, pa? Como tú, papi, que están siempre pulcros, perfumados, como el abuelito Héctor, que andan todo el día
pulcros. Y bueno, Julio César era hasta excéntrico. Dicen que la toga que él utilizaba estaba hecha para él, así, pero a la medida, porque en aquel entonces se acostumbraban estas túnicas de manguita corta, ¿no? Al hombro, pero a él se la hacían de manguita larga y en sus vestimentas iban atadas unos cinturones que los senadores portaban así como bien pegaditos al cuerpo. No, hombre, Julio César lo traía aguadito y holgadito y hasta de ladito, ¿no? Para que se viera como más dandy. Y pues miren, el hombre era tan avant-garde, tan elegante que sí lo llegaron a tachar de amanerado, ¿no? Él traía un afeitado súper riguroso, se depilaba todo el vello corporal, que en aquella época pues eso no se hacía. Uno que era hombre tenía que tener su vello por todas partes, ¿no? Pero él se quitaba todo y dice las narraciones de Plutarco que para rascarse la cabeza con un solo dedo para que no se despeinara, imagínate tú, pa. Y bueno, así, ¿no? De ladito, porque si no... Y bueno, a él le gustaban los lujos, todos lo sabemos, los derroches, dilapidaba. Y entre los romanos lo que se creía o lo que se decía es que era un hombre frívolo justo por sus ambiciones, ¿no? Yo no quiero, o sea, yo si se me permitiera hacer una crítica de la vida de un hombre como Julio César, yo no podría decir que era un hombre... bueno, que fuera un hombre ambicioso, por supuesto que lo era, y todo lo que lo consiguió fue de la forma exacta en la que se lo imaginaba. Y por eso, papi, cuando te decía al principio que la educación que recibió ya sabía a dónde iba. Y me encanta esa idea, porque cuando tú educas a tu hijo y sabes a dónde lo guías, el niño sabe a dónde va. Y Julio César sabía a dónde iba, ¿no? Y su vida acabó con 23 puñaladas. Y claro que sí estamos hablando de un hombre que se las daba, porque no cualquiera dice Beni, Vidi, Vici. Ay, o sea, son estas palabras que pronunció tras la batalla de Sela. Vine, vi y vencí. Nada más con los ojos, ¿eh? O sea, él habla también un poco de su arrogancia, producto también de su educación, y también lo llevó a culminar Roma, ¿no? Y bueno, su muerte, lejos de establecer la república, como decían los senadores, para nada revivió la guerra civil en Roma. Y bueno, este personaje, a mí me gusta mucho porque opino que él vio la democracia de lejos, pero sí la pudo ver, y se volvió un hombre muy aclamado. ¿Te acuerdas de Anonymous, Pa, en las redes sociales? Sí, claro. Este hombre que trae la máscara y habla así en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. La inspiración de Anonymous es justamente Julio César. Entonces, creo que es importante voltearlo a ver porque es muy difícil analizar, para ver si tú me ayudas, porque tú tienes mucho más este ángulo de filosofía. Es muy difícil observar a Julio César desde un ámbito, como si fuera el principio de la democracia, ¿no? Sin embargo, ves Anonymous y él lo toma como su estandarte de democracia. Es una locura, pero sí estableció las bases de lo que tendría que ser. Tenía el Senado, la gente votaba, se respetaban los votos, y eso dio pie a básicamente lo que tenemos hoy. Claro que ha cambiado mucho en la historia, pero ¿tú qué opinas, papi? O sea, estos gobiernos yo creo que poderosos, ¿no? Sí, porque él sí promovió un principio democrático, pero bajo una figura que todo el mundo le temía. Es decir, Julio César era un hombre inapelable, y lo que causó su muerte, el asesinato, la traición, fue que el Senado se veía frustrado porque nadie podía sobre la figura de Julio César. Julio César presionaba por todos lados para que el Senado hablara, se expresara, pero acabaran haciendo lo que él quería. O sea, él cada vez que quería consolidar su fortaleza, se iba a una campaña en la que reconquistaba alguna zona que pudiera estar dentro del Imperio Romano bajo el asedio de tribus, de alguna forma de insurrección, y él la repelía, acababa, la aplastaba y salía triunfante. Y he de decir
que una de las batallas en las Galias, que francamente Julio César la tenía perdida, la ganó porque el hombre era superior a la adversidad. O sea, él estando derrotado ganaba en el campo de batalla. Y en el campo de la política ganaba todas hasta que perdió una. Y esa sola una le hizo también perder su vida. Fue un hombre extremo. Y admirable como nada, porque fue el amo de la manipulación. Sí. Sí, es analizar psicológicamente el personaje y por eso les traía esta narración de su excentricidad y su elegancia y su forma de vestir, porque tiene una parte psicológica profundamente interesante. Y ya nada más, como déjame ponerte una fresa en el pastel, es lunes, ¿no? Dice que íbamos a descansar y no, entonces te voy a poner la fresa en el pastel. El lugar exacto de su muerte fue descubierto en la era de Mussolini. Pues sí. Excavaba. Pues sí, pero sí, Julio César es un antes y un después del Imperio Romano, ¿eh? Julio César fue el que le dio pauta a Marco Aurelio, el que le dio pauta a Septimio Severo, a Cómodo, a todos los, a Calígula, hijo de la... A Calígula. O sea, pero Julio César... Adoptó un hijo. Yo diría, el primero de los emperadores, Julio César. El segundo, Marco Aurelio. Okay. Esos dos hombres son el pivote de todos los periodos del Imperio Romano, todos. Esos dos personajes son centrales dentro de toda la gama que se dio en el poder extremo al que llegaron y alcanzaron los romanos en sus diferentes periodos de esplendor. Julio César, sin duda alguna, el mejor. El mejor, sí, súper interesante. Pues ahí está, compartiéndoles parte de mi pasión, este lunesito, a gustito, para que volteemos a ver la historia con interés. Claro que sí, hay que conocer la historia para entender y tal vez hasta poder diseñar lo que vendrá después en el futuro.